¿Qué tal? Bienvenidos. Los saluda Ricardo Alemán. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe usted, este espacio, bueno, pues es de usted. Usted tiene la sartén por el mango. Acuérdese, aquí pues hacemos periodismo del género de entrevista. Y quienes realizan la entrevista, pues son ustedes. Repito, ustedes tienen la sartén por el mango. 10 preguntas, 10 respuestas, más o menos un minutito en promedio. Ya tiene usted la primera ahí en su pantalla, Juan Manuel López. Ricardo, ¿este estulto e ignorante mandatario saliente tiene que ir a prisión con todos sus secuaces o no? Juan Manuel, efectivamente, mire, va a haber algún momento en que esto termine, ¿sí? Se van a tener que ir porque la gente va a llegar a un punto en el que esté harta. Si no es en esta elección, va a ser en la siguiente. Y si no da para la siguiente, no va a pasar mucho tiempo más. ¿Y qué va a ocurrir con el cochinero que nos van a dejar? Haga usted de cuenta que de pronto descubren una casa en donde hacían pues trapacería y media. Pues tiene que intervenir la autoridad. Tienen que ver cómo fue el saqueo de dinero público, quién se llevó el dinero, cuánto dinero se llevaron, cuántas veces violaron la Constitución, de qué tamaño fueron las violaciones y por supuesto tiene que haber culpables y tiene que haber presión. Yo estoy seguro que López y sus principales colaboradores van a ir a parar a la cárcel. Vámonos a la segunda, Jesús Lago Casas. Estas elecciones son vitales para tratar de salvar al país. Efectivamente, Jesús, tenemos que entenderlo todos, como lo dice Jesús. Son elecciones vitales para rescatar la democracia y rescatar a nuestro país. Y es muy fácil entender. El 6 de junio va a haber elecciones, entre otras, elecciones para renovar la Cámara de Diputados. Es la elección federal. A usted le van a dar una boleta que dice elección federal. Usted tiene que votar por 3 partidos solamente si quiere salvar al país. PAN, PRI y PRD. En algunos casos son en alianza. Si usted vota por esos 3, simplemente le está quitando el voto a Morena y a todos sus secuaces y le está dando el voto a los verdaderos opositores. Si los mexicanos salimos a votar masivamente por estas 3 opciones, el tema está resuelto. La Cámara de Diputados se convertirá en el principal dique para detener las locuras de López Obrador. Vámonos con la que sigue, la número 3, María de Jesús Ruiz Holguín. Buenas noches. ¿Es muy probable que el Tribunal Electoral vuelva a poner a los candidatos de Morena? Tiene toda la razón. Acuérdense que este gobierno se ha encargado de someter a los distintos órganos autónomos. Uno de ellos es el Tribunal Electoral. Ha intentado someter al INE, lo ha conseguido en algunos casos, pero en otros no. Entonces todavía podemos todavía podemos esperar una elección confiable y creíble, a pesar de que el fraude ya está en marcha. Sin embargo, efectivamente, todo lo que hace el INE, todas las resoluciones que hace el INE, pasan al tribunal y en el tribunal pueden ser desechadas, pueden ser guardadas en el cajón de donde nadie más las va a ver, etc. Porque el tribunal está en manos del presidente. Pero cada vez que hacen más grande la ratería, cada vez que hacen más grande el fraude, más personas nos damos cuenta de que las cosas están bastante mal. Vámonos a la que sigue, la número 4, Manuel López. Resido en California, ¿puedo votar desde aquí en junio? Claro que sí, vaya usted al consulado y ahí le van a dar una papeleta para que vote pues para la elección federal. Nada más para la federal, no puede votar para otras elecciones, aunque usted sea de algún estado, etcétera, etcétera. Solamente los residentes en el extranjero pueden votar, los mexicanos residentes fuera pueden votar para la elección federal. Vámonos a la que sigue. Bueno, pues es la número 5, Jorge Beltrán. México oficialmente segundo país con más muertes en el mundo. Pregunta 320,000. Ya lo sabíamos. Efectivamente, Jorge Beltrán, somos en algunas mediciones el segundo, pero en otras somos el país número 1 de muerte COVID, si hacemos la comparación del número de habitantes, país por habitante. Entonces, lo que estamos viendo es literalmente, nos guste o no, un crimen de Estado. Un crimen de Estado en el que son responsables el propio presidente López Obrador, toda su camarilla, toda su pandilla de secretarios de Estado y, por supuesto,
todos los senadores, diputados y todos los líderes políticos de Morena. La responsabilidad por el mal manejo de la pandemia y por la muerte de casi 500,000 de mexicanos es otro elemento para que estos sátrapas vayan a parar en la cárcel. Cuando todo esto termine, ya lo va a ver. Bueno, vámonos a la que sigue, la número 6, Omar F. Eso es cierto, a trabajadores de confianza, eso es cierto, pregunta, a trabajadores de confianza del DF les hacían descuentos. ¿Y cuándo les dio López un reporte de lo que hacía con ese dinero? Tranzas, les dicen en mi pueblo. Efectivamente, Omar, nosotros hicimos público la denuncia en su momento, presentamos documentos de que se estaban robando el dinero para hacer la campaña presidencial de López Obrador. López Obrador es un gran delincuente, nos guste o no, nos guste aceptarlo, reconocerlo o verlo, nos guste o no, es un delincuente. Es un delincuente que toda su carrera política la hizo con tranzas, con extorsiones, con mañas para sacar dinero de donde fuera. Y en el último tiempo, cuando construyeron Morena, incluso sacaron dinero del crimen organizado. Por eso López Obrador les prometió a los criminales amnistía y por eso no ha perseguido a ninguno. Y cuando han detenido a alguno como Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, los dejan libres por órdenes de López Obrador. Vámonos a la que sigue, la número 7. Antelmo Cabrera Fernández. Si no permitimos que modifique la Constitución, pues te manda a sus chairos a amedrentar. Efectivamente, el uso de bots y de gente que insulta, que difama, que ofende, que amenaza incluso, a mí me amenazan de muerte casi todos los días, bueno, pues es la respuesta a quienes hacemos crítica, a quienes cuestionamos a este gobierno. Es ya una práctica muy común, muy manida, y entonces, pues la verdad es que ha perdido mucha eficacia, pero no deja de ser riesgoso que sigan llegando amenazas de muerte, porque hay muchos en la calle que pudieran creerse este cuento. Vámonos a la que sigue, la número 7, la número 8, Francisco Cardona. ¿Por qué los inversionistas, empresarios de pequeñas y medianas industrias, ante tanta incertidumbre, además de promesas de AMLO para seguir comprando votos, no se inconforman ampliamente al poner en riesgo la estabilidad económica de México? Bueno, déjeme decirle, Francisco Cardona, que la verdad es que estamos viendo un tiempo en el que los empresarios, pues me parece a mí que tienen miedo, me parece que no son empresarios como se les conocía antes, nacionalistas, o que tengan una responsabilidad clara. Muchos prefieren doblarse para conseguir canonjías del gobierno, otros prefieren callarse y otros prefieren cerrar sus negocios e irse pues a otra parte. Ya no son como los empresarios de antes que se enfrentaban abiertamente contra el poder y que incluso invirtieron dinero a los partidos políticos para sacar al PRI del poder. Esos empresarios ya no existen. Tienen un nombre y todos lo conocemos: cobardía. Vámonos a la número 9, Nadia Sánchez. De acuerdo a tus respuestas en donde dices que todos sabíamos que López era corrupto, ¿crees entonces que los intelectuales que ahora se han arrepentido ya lo sabían? Mire, había mucha gente que sí lo sabía, muchos intelectuales, muchos periodistas, muchos creadores que sabían que López Obrador es un gran corrupto. Y acuérdense que el corrupto no es solamente el que roba, sino el que miente y el que engaña. Y López Obrador es un gran mentiroso. Bueno, muchos sabían quién era, pero no querían reconocer. Muchos creían que pues podría cambiar y podría ser diferente. El problema es que la ciencia política pues no es una ciencia de creencias, es una ciencia de hechos. Y los hechos son contundentes. A lo largo de toda su carrera, López Obrador fue un gran mentiroso y un gran criminal, asaltante y ladrón. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos esperar de alguien así? Pues lo mismo. Entonces, no querían verlo. Y otros todavía siguen sin quererlo ver. Cierran los ojos y prefieren meter la cabeza y agacharse. Vámonos a la última, la número 10, Karel Maciel, perdóname, por favor, que no se viera
ni si hablara un solo día del loco López, ignorarlo, por favor, a ver qué siente, ya no se soporta. Tiene usted toda la razón, pero déjeme decirle que los medios tenemos una responsabilidad y los periodistas tenemos la responsabilidad de hablar de los temas que nos interesan a todos. Y nos guste o no, López Obrador y lo que dice, pues es un tema de interés general. Entonces no podemos ser ajenos a lo que está pasando, porque entonces todas las mentiras, todos los engaños, todas las farsas que dice López Obrador se darían como buenas. Y hay necesidad de que estemos diciendo que miente, que engaña, que difama, que calumnia y que es un muy mal presidente. Eso tenemos que seguirlo diciendo de manera permanente. ¿No le parece? Ya nos vamos, ahí lo tiene. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. 10 preguntas, 10 respuestas, 10 minutitos. Usted tiene aquí la sartén por el mango. Nos vemos la próxima semana. Adiós.